Me abandonó por una millonaria que le compró un auto de lujo y le prometió el mundo. Me dijo que yo era demasiado pobre para sus ambiciones. Hoy, esa mujer es mi empleada más humilde y él vive en un refugio para indigentes. La vida tiene una forma perfecta de hacer justicia. Conocí a Marcos en la universidad, cuando ambos éramos estudiantes de arquitectura con más sueños que dinero en nuestros bolsillos. Compartíamos largas noches en la biblioteca, trabajando en proyectos mientras sobrevivíamos con café instantáneo y sándwiches baratos. Él venía de una familia de clase trabajadora, igual que yo. Entendíamos las luchas del otro, las presiones de pagar la matrícula con trabajos de medio tiempo, la ansiedad de llegar a fin de mes. Esa conexión basada en experiencias compartidas hizo que nuestro amor se sintiera auténtico y sólido. Durante 5 años, construimos una relación que parecía inquebrantable. Nos graduamos juntos, celebramos nuestros primeros trabajos modestos, ahorramos cada centavo soñando con el futuro que construiríamos. Vivíamos en un pequeño departamento que apenas podíamos pagar, pero lo habíamos convertido en nuestro hogar. Las paredes estaban decoradas con nuestros bocetos arquitectónicos y fotografías de momentos felices. No teníamos mucho, pero teníamos el uno al otro, o al menos eso creía yo. Marco siempre había sido ambicioso, y yo admiraba esa cualidad en él. Hablaba constantemente de los edificios que diseñaría algún día, de las grandes obras que llevarían su firma. Yo compartía esos sueños y trabajaba igual de duro. Ambos aceptamos posiciones en firmas de arquitectura pequeñas, ganando experiencia y construyendo nuestros portafolios. El camino era lento y a veces frustrante, pero yo estaba comprometida con el proceso. Creía que el éxito llegaría con trabajo duro y dedicación. Todo cambió cuando Marcos consiguió un proyecto en una mansión del distrito más exclusivo de la ciudad. El cliente era Valeria Montes, heredera de una fortuna familiar construida en bienes raíces y desarrollo inmobiliario. Tenía 32 años, nunca había trabajado un día en su vida, y poseía más propiedades de las que podía contar. Cuando Marcos me habló por primera vez del proyecto, estaba emocionado por la oportunidad profesional. Era su primer cliente importante, su oportunidad de trabajar en algo más grande que los pequeños proyectos residenciales que normalmente manejábamos. Las primeras semanas parecieron normales. Marcos pasaba tiempo en el sitio, trabajando en los diseños, coordinando con contratistas. Llegaba a casa tarde, cansado pero entusiasmado, compartiendo detalles del proyecto. Yo celebraba cada avance con él, orgullosa de que finalmente estuviera teniendo su oportunidad. No noté las señales de advertencia al principio. Los mensajes de texto que revisaba a medianoche. Las llamadas que tomaba en la otra habitación. La forma en que comenzó a criticar nuestro departamento, nuestro estilo de vida, incluso mi ropa. Un mes después del inicio del proyecto, Marcos llegó a casa con un traje nuevo. Era caro, el tipo de traje que nosotros nunca podríamos permitirnos con nuestros salarios. Me dijo que Valeria se lo había regalado porque necesitaba verse más profesional al reunirse con sus contactos de alto nivel. Sentí una punzada de incomodidad, pero la suprimí. Me dije a mí misma que era solo un gesto profesional, que los clientes ricos a veces hacían ese tipo de cosas. Luego vino el reloj. Después el teléfono de última generación. Cada regalo era acompañado por una explicación que sonaba casi razonable. Valeria quería que su arquitecto se viera exitoso. Era importante para su imagen que las personas asociadas con ella proyectaran éxito. Marcos comenzó a pasar más tiempo en la mansión de Valeria que en nuestro departamento. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva. Me acusó de ser insegura y celosa. Me dijo que finalmente tenía una oportunidad de ascender en su carrera y que yo estaba tratando de sabotearlo por envidia. La verdad llegó de la manera más cruel posible. Llegué temprano a casa un viernes, esperando sorprender a Marcos con su cena favorita que había pasado horas preparando. Encontré sus maletas empacadas en la entrada. Él estaba en el teléfono, hablando en voz baja, riendo de una manera que hacía mucho tiempo no escuchaba cuando hablaba conmigo. Cuando me vio, colgó abruptamente. La conversación que siguió destruyó todo lo que habíamos construido juntos. Marcos me dijo que se iba. Que Valeria le había ofrecido una vida que yo nunca podría darle. Me explicó, con una frialdad que me heló la sangre, que había estado viviendo en la negación. Que sus ambiciones merecían más que un departamento pequeño y una novia que ganaba un salario modesto.
Valeria le había prometido un puesto en la empresa de su familia, acceso a proyectos millonarios, una vida de lujo que él merecía. Me miró como si yo fuera un obstáculo que finalmente había logrado superar. Intenté razonar con él. Le recordé nuestros años juntos, los sueños que habíamos compartido, los sacrificios mutuos que habíamos hecho. Pero él ya no escuchaba. Me dijo que el amor no pagaba las cuentas. Que yo era demasiado pobre para sus ambiciones. Que merecía a alguien que pudiera abrirle las puertas que él necesitaba. Cada palabra era una puñalada, diseñada para hacerme sentir pequeña e inadecuada. Salió por esa puerta llevándose sus pertenencias y dejando mi corazón destrozado en pedazos. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Lloraba hasta quedarme dormida cada noche en ese departamento que ahora se sentía demasiado vacío. Tenía que pagar una renta que antes compartíamos con 2 salarios, obligándome a tomar trabajos freelance adicionales. Veía las redes sociales de Marcos, algo que sé que no debería haber hecho, y lo encontraba en restaurantes caros con Valeria, conduciendo el auto deportivo que ella le había comprado, usando ropa de diseñador. Parecía estar viviendo el sueño que siempre había querido, pero algo dentro de mí se negaba a quebrarse completamente. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la rabia. Probablemente fue una combinación de ambos. Decidí que no dejaría que esta traición me definiera. Marcos había elegido el dinero sobre el amor, el lujo sobre la lealtad. Yo elegiría demostrarle que había cometido el error más grande de su vida. Me sumergí en mi trabajo con una intensidad que bordeaba la obsesión. Aceptaba cada proyecto que llegaba, sin importar cuán pequeño o tedioso fuera. Trabajaba 16 horas al día, perfeccionando cada diseño, construyendo mi reputación una estructura a la vez. Mientras Marcos disfrutaba de su nueva vida de lujos regalados, yo estaba construyendo algo real basado en mi propio talento y esfuerzo. 6 meses después de nuestra separación, recibí una oportunidad inesperada. Un empresario había visto uno de mis diseños en una exposición local. Era un hombre mayor, exitoso, que había construido su fortuna desde cero y respetaba el trabajo duro cuando lo veía. Me ofreció diseñar su nuevo complejo comercial. El proyecto era enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera manejado antes. También era arriesgado. Si lo hacía bien, abriría puertas. Si fallaba, podría arruinar mi reputación antes de que realmente comenzara. Acepté el reto. Pasé 3 meses viviendo y respirando ese proyecto. Cada línea, cada detalle, cada elemento fue considerado y reconsiderado. Perdí peso. Perdí sueño. Pero cuando presenté los diseños finales, vi algo en los ojos del cliente que nunca olvidaré: respeto genuino. No solo le gustó mi trabajo, lo amó. El proyecto fue aprobado y comenzó la construcción. El complejo comercial se completó 1 año después y fue un éxito inmediato. Ganó premios de diseño. Fue presentado en revistas de arquitectura. Mi nombre comenzó a circular en círculos profesionales. Otros clientes llegaron, proyectos más grandes, contratos más lucrativos. Fundé mi propia firma de arquitectura 2 años después de la ruptura. Comencé con un pequeño equipo de 3 personas trabajando desde una oficina modesta. Pero teníamos algo que el dinero no podía comprar: hambre de éxito y pasión por el trabajo bien hecho. Mientras mi carrera despegaba, escuchaba rumores ocasionales sobre Marcos. Las cosas no habían resultado como él esperaba. Valeria le había dado el puesto prometido en la empresa familiar, pero él carecía de las conexiones y la experiencia real para tener éxito en ese nivel. Los proyectos importantes iban a arquitectos más establecidos. Marcos era básicamente un adorno, alguien que Valeria mostraba en eventos sociales pero que no contribuía realmente al negocio. Peor aún, Valeria resultó no ser la pareja generosa y estable que Marcos había imaginado. Era caprichosa, temperamental, acostumbrada a obtener lo que quería cuando lo quería. Controlaba cada aspecto de la vida de Marcos, desde su ropa hasta sus amistades. El auto, el teléfono, la ropa cara, todo venía con condiciones. Marcos se había convertido en un accesorio costoso, no en un socio igual. 5 años después de nuestra separación, mi firma había crecido a 30 empleados. Habíamos completado proyectos en 3 países. Yo vivía en un penthouse que había diseñado yo misma, conducía un auto que había comprado con mi propio dinero, vestía ropa que podía permitirme sin depender de nadie.
Cada éxito sabía más dulce sabiendo que lo había logrado por mi cuenta, sin atajos ni regalos de herederas caprichosas. Entonces llegó el colapso financiero que nadie vio venir. La familia de Valeria había invertido fuertemente en proyectos de desarrollo inmobiliario de alto riesgo justo antes de que el mercado se desplomara. Perdieron millones en cuestión de meses. Las propiedades que poseían fueron embargadas. La empresa familiar se declaró en bancarrota. Valeria, que nunca había tenido que trabajar o gestionar dinero real, se encontró súbitamente sin recursos y sin las habilidades para recuperarse. Marcos, que había pasado 5 años como un adorno en lugar de desarrollar su carrera, se encontró sin trabajo y sin perspectivas. Las conexiones que creía tener desaparecieron cuando el dinero se acabó. Los amigos de Valeria la abandonaron en su momento de necesidad. Marcos intentó volver a la arquitectura, pero su portafolio estaba desactualizado. Había pasado años sin hacer trabajo real, sin mantenerse al día con las tendencias y tecnologías. Las firmas que contactó lo rechazaron. No tenía referencias sólidas, solo años de vida fácil que ahora se veían como un vacío profesional. 8 años después de que me dejara, mi asistente entró a mi oficina con una pila de solicitudes de empleo. Estábamos contratando para varios puestos, desde asistentes administrativos hasta personal de limpieza para nuestras oficinas en expansión. Le estaba revisando distraídamente mientras tomaba mi café de la mañana cuando vi el nombre, Valeria Montes. Pensé que era una coincidencia, que no podía ser la misma persona. Pero la fotografía en el currículum confirmó mi sospecha. Era ella, se veía mayor, cansada, con una expresión en sus ojos que nunca había visto en las fotos de redes sociales de años atrás. Estaba solicitando un puesto como asistente administrativa. El currículum era débil, casi vacío. Ninguna experiencia laboral real. Solo educación privada cara y una lista de actividades voluntarias que probablemente significaban eventos sociales a los que había asistido. Mi primer instinto fue rechazar la solicitud inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una curiosidad morbosa tal vez. O quizás un sentido de justicia poética. Decidí darle una entrevista. Quería verla de cerca, entender cómo había caído tan bajo. Mi asistente programó la reunión sin decirle quién sería la entrevistadora. El día de la entrevista, Valeria llegó 15 minutos tarde, disculpándose profusamente. Vestía ropa que una vez fue cara pero ahora se veía desgastada. Cuando entró a mi oficina y me reconoció, el color drenó de su rostro. Se quedó congelada en la puerta, claramente considerando huir. Pero la desesperación la mantuvo en su lugar. Necesitaba ese trabajo demasiado como para dejar que el orgullo se interpusiera. La entrevisté profesionalmente, sin mencionar nuestra conexión pasada. Le pregunté sobre sus habilidades, su experiencia, sus expectativas. Sus respuestas fueron dolorosamente inadecuadas. No tenía habilidades reales. Nunca había tenido que desarrollarlas. Había pasado su vida gastando dinero que otros ganaron. Ahora no tenía dinero y no tenía forma de ganarlo. La observé mientras luchaba por encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecer. Al final de la entrevista, le hice una pregunta directa. Le pregunté si recordaba a Marcos, el arquitecto que había trabajado en su mansión hace años. Vi cómo se encogió ante la mención de ese nombre. Me dijo, con voz apenas audible, que Marcos ya no era parte de su vida. Que cuando el dinero desapareció, él también desapareció, buscando a la siguiente mujer con recursos que pudiera mantenerlo. Pero no había encontrado a nadie. Nadie más fue lo suficientemente tonta como para caer en su encanto superficial. Le ofrecí el trabajo. No el puesto administrativo que había solicitado, sino algo más básico. Coordinadora de limpieza para nuestras oficinas. El salario era mínimo. Las horas eran difíciles. Pero era empleo, y ella lo necesitaba desesperadamente. Valeria aceptó sin negociar, sin ni siquiera preguntar sobre los detalles. Estaba en posición de suplicar, no de elegir. Durante los meses siguientes, Valeria trabajó en mi empresa. La veía todos los días, llegando temprano, quedándose tarde, haciendo el trabajo que probablemente nunca imaginó que tendría que hacer. Nunca hablamos sobre el pasado. No había necesidad. La realidad presente decía todo lo que necesitaba ser dicho. Ella supervisaba la limpieza de oficinas en un edificio cuyo diseño había ganado premios internacionales.
Yo era la mujer que su exnovio había abandonado por ser demasiado pobre. La ironía no necesitaba ser verbalizada. Un martes por la tarde, aproximadamente 6 meses después de que Valeria comenzara a trabajar para mí, estaba caminando hacia mi auto en el estacionamiento cuando vi una figura familiar en la distancia. Marcos estaba parado en la esquina, sujetando un cartel de cartón. Me acerqué, mi corazón latiendo con una mezcla de emociones que no podía identificar completamente. El hombre frente a mí apenas se parecía a quien yo había amado una vez. Marcos se había vuelto delgado, su rostro marcado por años de dificultades. Su ropa era vieja y sucia. El cartel que sostenía pedía ayuda para comida. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi un destello de reconocimiento seguido de vergüenza tan profunda que casi sentí lástima por él. Casi no dije nada. No había palabras que pudieran capturar el momento. Marcos me había dicho una vez que yo era demasiado pobre para sus ambiciones. Había elegido el lujo sobre el amor, el dinero fácil sobre el trabajo duro. Ahora yo era exitosa más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, y él estaba en la calle pidiendo monedas. La vida había dado su veredicto sobre las elecciones que habíamos hecho. Saqué mi billetera y le di algunos billetes. No fue un acto de bondad. Fue un reconocimiento de que su castigo era suficiente. No necesitaba añadir humillación verbal a su situación obvia. Marcos tomó el dinero sin decir palabra, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, en mi penthouse, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. La traición de Marcos había sido devastadora en su momento. Me había hecho sentir inadecuada, no lo suficientemente buena, sin valor. Pero también había sido un catalizador. Me había forzado a confiar en mí misma de maneras que quizás nunca hubiera hecho si nos hubiéramos quedado juntos. Había construido algo real, algo sólido, basado en mi propio mérito. Marcos, por otro lado, había tomado el camino fácil. Había elegido ser mantenido en lugar de construir su propio éxito. Cuando ese apoyo desapareció, no tenía nada que lo sostuviera. Ninguna habilidad real, ninguna red profesional basada en respeto mutuo, ningún sentido de autoestima que no estuviera atado a posesiones materiales. Se había convertido exactamente en lo que había elegido ser, un accesorio sin valor propio. Y Valeria, la mujer que había usado su riqueza heredada como una herramienta para controlar y manipular, ahora entendía lo que significaba ganarse la vida. Trabajaba bajo mi supervisión, no porque yo fuera cruel, sino porque la vida le había enseñado que el dinero sin propósito o habilidad es tan frágil como el cristal. Cuando se rompe, no hay forma de reconstruirlo sin esfuerzo real. Los años continuaron pasando. Mi firma siguió creciendo. Gané más premios, diseñé más edificios icónicos, entrené a jóvenes arquitectos que compartían mi pasión por el trabajo bien hecho. Valeria eventualmente dejó la empresa, habiendo ahorrado suficiente para intentar reconstruir una vida modesta. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una pequeña tienda de diseño, finalmente usando su educación en algo productivo. Nunca volví a ver a Marcos después de ese encuentro en la calle. Escuché rumores ocasionales, nada específico, solo susurros de que seguía luchando, moviéndose de ciudad en ciudad, buscando oportunidades que nunca materializaban. Había quemado demasiados puentes, decepcionado a demasiadas personas. Su reputación lo precedía, y no en el buen sentido. No sentí triunfo en su caída. No sentí la satisfacción vengativa que una parte de mí había imaginado años atrás cuando el dolor era fresco. En cambio, sentí una especie de paz tranquila. Había demostrado, primero a mí misma y luego al mundo, que mi valor nunca dependió de la opinión de Marcos. Que el éxito real viene del trabajo duro, la dedicación y la integridad, no de atajos o de quien conoces o con quien te asocias. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia fue sobre el valor real. Marcos había pensado que el dinero definía el éxito y el valor de una persona. Había elegido una vida de lujo prestado sobre una vida de esfuerzo genuino. Pero el dinero que no ganas, que no trabajas para obtener, es hueco. No construye carácter. No desarrolla habilidades. No crea resiliencia. Cuando desaparece, no deja nada detrás excepto el vacío de oportunidades perdidas. Yo, por otro lado, había construido mi éxito ladrillo por ladrillo, diseño por diseño, proyecto por proyecto.
Cada logro era mío de una manera que las posesiones regaladas nunca podrían ser. Había enfrentado el rechazo, había superado obstáculos, había demostrado mi valor una y otra vez. Eso creó una base que ninguna crisis financiera o cambio de circunstancias podría sacudir. La vida tiene una forma interesante de revelar la verdadera naturaleza de las personas y las consecuencias de sus elecciones. Marcos había elegido el camino que parecía más fácil, más glamoroso, más inmediatamente gratificante. No vio que ese camino no tenía sustancia, que estaba construido sobre arena movediza. Cuando las circunstancias cambiaron, no había nada sólido que lo sostuviera. Años después, cuando me pidieron dar una charla en mi antigua universidad sobre el éxito en la arquitectura, conté una versión editada de mi historia. No mencioné nombres, pero hablé sobre la importancia de construir tu propio camino, de no depender de atajos o conexiones que no has ganado. Les dije a esos estudiantes jóvenes que el éxito real, el tipo que dura, viene de adentro. Viene de desarrollar habilidades reales, de trabajar más duro que todos los demás, de mantener tu integridad incluso cuando parece que todos los demás están tomando caminos más fáciles. Les conté que habría momentos en que se sentirían tentados a tomar atajos. Que verían a otros avanzar más rápido porque conocían a las personas correctas o porque estaban dispuestos a comprometer sus principios. Les advertí que esos éxitos rápidos rara vez duran. Que cuando construyes tu éxito sobre la base de tu propio talento y trabajo duro, nadie puede quitártelo. Al salir de esa charla, una joven estudiante se me acercó. Me preguntó si alguna vez me arrepentía de las decisiones que había tomado, si alguna vez miraba hacia atrás y deseaba haber tomado un camino diferente. Le sonreí y le dije la verdad. No me arrepentía de nada. Cada dificultad, cada rechazo, cada momento de dolor había sido necesario para convertirme en quien era. Si las cosas hubieran sido más fáciles, tal vez nunca habría descubierto mi verdadera fuerza. Esa noche, parada en el balcón de mi penthouse mirando la ciudad iluminada debajo, pensé en el camino que me había llevado aquí. Pensé en la chica de 25 años cuyo corazón había sido destrozado por un hombre que valoraba el dinero sobre el amor. Pensé en cómo ese momento devastador había sido también un regalo. Aunque tardé años en verlo de esa manera, Marcos me había abandonado, y al hacerlo, me había liberado. Me había liberado de una relación que eventualmente me habría limitado. Me había liberado de amarme menos de lo que merecía. Me había forzado a demostrar mi valor, primero a mí misma y luego al mundo. Y al final, había demostrado más de lo que jamás imaginé posible. La justicia no siempre llega en la forma que esperamos. A veces llega en silencio, sin dramáticos actos de venganza, simplemente a través del desarrollo natural de las consecuencias de nuestras elecciones. Marcos eligió el dinero fácil y terminó con nada. Valeria eligió usar su riqueza para controlar a otros y aprendió que el dinero sin propósito es temporal. Yo elegí el trabajo duro y la integridad, y construí algo que nadie podía quitarme, no necesité destruirlos. La vida lo hizo por mí, simplemente dejando que las consecuencias naturales de sus elecciones se desarrollaran. Y yo, la chica que una vez fue considerada demasiado pobre para las ambiciones de alguien, descubrí que mi verdadera riqueza nunca estuvo en mi cuenta bancaria. Estaba en mi carácter, mi ética de trabajo, y mi negativa a dejar que el rechazo de alguien definiera mi valor. Esa es la forma perfecta en que la vida hace justicia.